El día de hoy hablaremos de síndrome de Marfan. Si quieres aprender sobre las repercusiones cardiovasculares que presentan los pacientes portadores de este síndrome, tenés que ver este video hasta el final. Pero aprovecharé el intro de este video para dar las gracias a ustedes, sí, quienes han demostrado el deseo de querer aprender medicina con nosotros. Y me siento sumamente orgulloso por enviar un saludo y un fuerte abrazo a nuestros hermanos en otros países desde donde nos siguen, como son México, Argentina, España, Estados Unidos. Principalmente un fuerte abrazo a el estado de Florida, desde donde tenemos muchos seguidores. También un fuerte abrazo a Perú, Colombia, a Bolivia, a Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Brasil. No podrías mencionarles a todos, pero para todos ustedes un fuerte abrazo y el deseo de cardiología, terapia intensiva, de que pasen unas felices fiestas. Bueno, vamos para allá. Vamos a aprender sobre el síndrome de Marfan, así que no te lo pierdas. En 1986, el médico francés Antoine Bernard Jean Marfan presentó el caso de una niña de 5 años en la Sociedad Médica del Hospital de París. Esta niña tenía extremidades y dedos desproporcionadamente largos y denominó a esta patología así: dolicostonomelia, que es una deformidad congénita de los miembros que se caracteriza por una excesiva longitud de los dedos y delgadez de los miembros. Fue en 1986 cuando se identificó la fibrilina 1 como el principal componente de la matriz extracelular presente en todos los tejidos, con manifestaciones fenotípicas de la enfermedad. Y en 1991, tras varios estudios previos de ligamentos, se relacionó el gen de la fibrilina o FBN1 con el síndrome de Marfan, describiendo 2 pacientes con una mutación en el mencionado gen, el R239P. Este acontecimiento permitió integrar la genética con el estudio de los pacientes que eran portadores del síndrome de Marfan, llegando en 1996 a incluir la identificación de una mutación en el FBN1 como criterios mayores en el diagnóstico del síndrome de Marfan. Recientemente, en los nuevos criterios de diagnósticos que se publicaron en el 2010, se asignó un peso todavía mayor a los estudios genéticos en el diagnóstico del síndrome de Marfan y de los síndromes relacionados con el síndrome de Marfan. Desde entonces se han detectado más de 1.700 mutaciones en el gen FBN1 relacionados con el síndrome de Marfan, y se han identificado otros genes relacionados con la enfermedad y se han diferenciado en base a otros genes implicados, fenotipos muy similares al síndrome de Marfan, con lo que es necesario realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial. En cuanto al protocolo de manejo cardiovascular en el síndrome de Marfan, el síndrome de Marfan, pues definamos qué es. Es una enfermedad, como lo hemos mencionado, del tejido conectivo, caracterizado por una herencia autosómica dominante. Pero, ¿qué significa eso de autosómico dominante? Pues bien, es una de varias formas en que un rasgo o trastorno se puede transmitir de un padre a un hijo. En una enfermedad autosómica dominante, usted hereda el gen anormal de solo uno de sus padres. Con frecuencia, uno de los padres también puede tener la enfermedad, o no podría tenerlo, pero ser portador del gen que la causa. Esto le confiere a este tipo de trastorno una amplia variabilidad clínica, siendo el síndrome de Marfan el resultado de una mutación en el gen que codifica la fibrilina, estando presente en el cromosoma 15. La estadística en Estados Unidos para el síndrome de Marfan tiene una frecuencia de aproximadamente 1 por cada 3.000 a 10.000 habitantes. Este síndrome se caracteriza por producir manifestaciones a niveles oculares, a nivel esquelético, es decir, los huesos, afectaciones dérmicas, es decir, la piel,
y las manifestaciones cardiovasculares, siendo estas últimas las que presentan mayores causas de mortalidad en los pacientes portadores con síndrome de Marfan. Las manifestaciones cardiovasculares pueden estar presentes desde el nacimiento del paciente o manifestarse en la infancia temprana, en un 25% de los casos, o se pueden ir presentando progresivamente en un tercio de los casos. De ahí la importancia del monitoreo regular de los pacientes portadores con síndrome de Marfan. Hablando un poco sobre la fisiopatología del síndrome de Marfan, las características clínicas se presentan como resultado de debilitamiento de los tejidos de soporte por defecto en el gen FBN1 que se codifica en el cromosoma 15q21 y codifica las proteínas defectuosas fibrilina 1, la cual es el principal componente de la matriz de la microfibría extracelular. Por tanto, se produce entonces una degeneración de la fibra elástica, la cual genera una disminución de la distensibilidad fundamentalmente a nivel de la aorta en respuesta a la onda de presión y onda de pulso y el aumento de la rigidez, lo cual se evidencia por dos métodos diagnósticos como son el ecocardiograma o la resonancia magnética. La aorta en un paciente sin síndrome de Marfan se puede ir dilatando gradualmente con la edad y más aún con la asociación de enfermedades, principalmente la hipertensión arterial, fundamentalmente la hipertensión arterial no controlada. Sin embargo, en el caso de los pacientes que son portadoras del síndrome de Marfan, estos cambios se van presentando notablemente más rápido, es decir, acelerados. Desde 1970 se sugirió que la disminución en el impulso de eyección aórtico con fármacos como los beta bloqueantes podrían disminuir el riesgo de la disección aórtica en los pacientes portadores de síndrome de Marfan. Estudios recientes muestran que fármacos como el propanolol, el atenolol o el metoprolol aumentan la distensibilidad aórtica y disminuyen su rigidez, así como la velocidad de la onda de pulso en un subgrupo de pacientes, mientras que en los que no responden ocurre un deterioro en la distensibilidad aórtica de significado clínico aún no claro. Sin embargo, su beneficio está en sus propiedades inotrópicas y cronotrópicas negativas. Esto quiere decir que estos medicamentos reducen la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Esto es benéfico para el paciente con síndrome de Marfan, incluso más que por el efecto que estos fármacos generan sobre la presión. La respuesta a los fármacos beta bloqueantes es mejor en pacientes más jóvenes, los cuales tienen aortas más pequeñas. Esto quiere decir que son diámetros menores a 40 milímetros. Recientemente se han empezado a utilizar también medicamentos como los calcio antagonistas, mostrando buenos resultados en pacientes pediátricos, aunque su uso aún no es recomendado por la Asociación Americana de Pediatría. El diagnóstico es fundamental y actualmente se basa en la clínica. La enfermedad se presenta típicamente dilatación aórtica progresiva asociada con insuficiencia de la válvula aórtica. Es muy frecuente la presencia de prolapso, principalmente a nivel mitral, y la asociación con insuficiencia. Hay dislocación lenticular y miopía y un cuerpo alto y delgado. El diagnóstico debe hacerse con base en un abordaje multidisciplinario, donde se ven incluidos el cardiólogo, el genetista, cirugía cardiovascular, el oftalmólogo y ortopedia. El diagnóstico está basada en la llamada nosología diagnóstica de Hend, que fue publicado en 1996 y requiere para su diagnóstico la presencia de un criterio mayor en dos sistemas, que son el oftalmológico, el dérmico, el ortopédico. Un criterio mayor presente en dos sistemas, así como un tercer sistema involucrado, que podría presentar un criterio menor. En vista de que existen características que aparecen con la edad, pacientes jóvenes con historia familiar de síndrome de Marfan que no cumple con todos los criterios, o aquellos con características de síndrome de Marfan sin historia familiar que les falten el compromiso de un sistema para el diagnóstico, se le debe someter a evaluaciones seriadas hasta los 18 años. Y es fundamental la realización de estudios genéticos. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos no tenemos esta posibilidad. En cuanto a la evolución clínica,
pues durante la niñez y la adolescencia de los pacientes que son portadores del síndrome de Marfan, la insuficiencia valvular mitral, así como las anormalidades aórticas se desarrollan y progresan gradualmente, a menudo sin presentar incluso síntomas para el paciente, pero pueden causar morbimortalidad importante a finales de la segunda década de la vida, es decir, más o menos entre los 30 o inicios de los 30 años. Especialmente esto presta mayor relevancia en las pacientes femeninas porque suelen embarazarse. Por ecocardiogramas, el prolapso mitral se encuentra presente en el 75% de los pacientes que son portadores de síndrome de Marfan. Sin embargo, solamente el 25% de ellos desarrollan insuficiencia mitral importante o clínicamente significativa. El pronóstico de los pacientes está determinado por las anormalidades fundamentalmente que se van a presentar a nivel de la raíz aórtica, las cuales predisponen a la presencia de dilatación y posteriormente la presencia de disección, y puede llevar a una insuficiencia aórtica severa, mal tolerada. La disección aórtica se relaciona con el diámetro de la raíz de la aorta directamente. Aquellos pacientes sin dilatación aórtica o cuya raíz aórtica mide menos de 50 milímetros rara vez presentarán disección aórtica, aunque está de más decirlo que en medicina no hay nada escrito. El 90% de las muertes se deben a patologías de la aorta ascendente. Sin embargo, la sobrevida de los pacientes no tratados es de 40 años aproximadamente, aunque el rango es grande. Sin embargo, en los últimos 30 años ha mejorado sustancialmente la sobrevida de los pacientes debido a las mejoras en el manejo, tanto médico como quirúrgico. Y actualmente la sobrevida de los pacientes con síndrome de Marfan se estima en los 70 años. Es sumamente importante recalcar que algunos de nuestros países latinoamericanos el promedio de vida en general suele ser o estar en torno a los 65 años como media. Así que los avances en la medicina le han permitido a estos pacientes tener una vida plena, logrado fundamentalmente a la utilización temprana de fármacos beta bloqueadores. Esto disminuye la progresión de la dilatación aórtica y el riesgo de presentar posibles disecciones en la mayoría de los pacientes con síndrome de Marfan. Además de los grandes desarrollos presentes en la cirugía cardiotorácica, ya que la cirugía profiláctica de la raíz aórtica tiene mejores resultados que la cirugía realizada en situaciones de emergencia, fundamentando la necesidad del seguimiento periódico de los pacientes que son portadores de síndrome de Marfan. No obstante, estudios más recientes señalan otra causa de muerte en los pacientes portadores de Marfan, como es la dilatación ventricular izquierda, que también puede ser causa de muerte súbita secundaria a arritmias ventriculares como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Los síntomas a buscar en los pacientes serían brazos más largos de lo común. Esto es muy característico de los pacientes con síndrome de Marfan. Los signos y síntomas del síndrome de Marfan varían ampliamente aún entre los miembros de una misma familia, ya que el trastorno puede afectar a muchas zonas distintas del cuerpo. Algunas personas experimentan solo efectos leves, pero otras contraen complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Las características del síndrome de Marfan pueden ser las siguientes. Vamos a sospechar síndrome de Marfan en pacientes con alta estatura, sumamente delgados, brazos, piernas y dedos desproporcionadamente largos, esternón que sobresale o se hunde, es decir, un pectus excavatum o carinatum, paladar alto y arqueado y dientes apiñados. También podemos ocultar la presencia de soplos cardíacos, muy importante los oftalmológicos, la presencia de miopía extrema, espina dorsal anormalmente curvada. Las pruebas de gabinete se requieren para un abordaje y un diagnóstico correctamente adecuado del síndrome de Marfan. Las complicaciones cardiovasculares que pueden presentar estos pacientes incluyen el prolapso y la regurgitación de la válvula mitral, dilatación ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, así como dilatación de las arterias pulmonares. Sin embargo, la dilatación de la raíz aórtica es la causa más común de morbimortalidad presente en pacientes portadores con síndrome de Marfan. Los factores de riesgo a considerar para la disección aórtica van a incluir lo siguiente:
Número 1, un diámetro aórtico mayor a 50 milímetros. Número 2, la extensión de la dilatación aórtica más allá del seno de Valsalva. Y ojo con esto, tasa de dilatación aórtica rápida mayor al 5% anual o mayor a 2 milímetros por año. La historia familiar de disección aórtica es otro de los factores a tener en cuenta. En cuanto al manejo médico de los pacientes con síndrome de Marfan, se recomienda un abordaje multidisciplinario durante toda la vida del paciente. Además, las siguientes recomendaciones específicas de manejo cardiovascular son válidas no solamente en la infancia, también en la vida adulta. Al menos una evaluación anual debe darse, si es posible, a nivel multidisciplinario, a cargo de profesionales como el cardiólogo, que debe tener experiencia en este campo, y deben incluir historia clínica bien detallada y un examen físico exhaustivo. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, las recomendaciones es que debería de hacerse de forma anual, pero esto dependerá del diámetro aórtico. Si el diámetro aórtico es mayor de 40 milímetros y de la tasa de dilatación anual es mayor a 2 milímetros por año, lo que se sugiere es que debería de realizarse cada 6 meses. O evaluar la necesidad de la realización de una resonancia magnética, de una tomografía, un ultrasonido abdominal, de ser este necesario, porque también se pueden hacer presentes dilataciones en la aorta torácica o abdominal, no solamente a nivel del callado aórtico. En referencia a la cirugía profiláctica de la raíz aórtica, esta se debe hacer cuando el diámetro a nivel del seno de Valsalva es superior a los 50 milímetros o cuando en el holter de 24 horas en los pacientes que presentan dilatación del ventrículo izquierdo se manifiestan arritmias que pueden ser potencialmente letales. En caso de embarazo, el riesgo de disección aumenta si el diámetro es mayor a 40 milímetros, lo que obliga a un monitoreo frecuente durante todo el embarazo, al igual que el puerperio. De manera general, los pacientes portadores del síndrome de Marfan deben de evitar el ejercicio isométrico y debe evitar fundamentalmente los deportes de contacto, como por ejemplo el fútbol, el baloncesto, el boxeo, las artes marciales, el buceo y los clavados, para evitar complicaciones aórticas u oculares. Recordemos que su piel es excesivamente laxa y esto puede acarrear complicaciones o traumas más severos que si los comparamos con personas que no son portadores del síndrome de Marfan. El uso de fármacos beta bloqueantes en todos los pacientes con dilatación aórtica y a cualquier edad, principalmente en los pacientes que son más jóvenes, es el tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico ha demostrado ser más efectivo principalmente cuando se tiene un diámetro aórtico menor a 40 milímetros. El uso de fármacos beta bloqueantes se ve limitado en algunas situaciones, como por ejemplo cuando no hay buena tolerancia al mismo por hipotensión o si presentas contraindicaciones, como en el caso del asma bronquial o en la insuficiencia cardíaca NIHA 3 o 4 o en bradicardia asintomática. Y en cuanto al ejercicio, la morbimortalidad precipitada se presenta sobre todo en casos de dilatación aórtica importante, cuando la dilatación es mayor o igual a 45 milímetros. Se ha sugerido el uso de IECA, pero su utilidad no se ha demostrado en este caso en particular. El manejo quirúrgico de los pacientes con síndrome de Marfan. La decisión de someterse a la cirugía dependerá, como en todo procedimiento quirúrgico, en primer lugar de la decisión tomada por el paciente, cuando se le ha explicado de forma adecuada y detallada sobre los beneficios y sobre los riesgos de someterse a un procedimiento quirúrgico de este tipo. El paciente debe estar bien informado para que tome decisiones adecuadas. Y en segundo lugar, de un equipo médico multidisciplinario y sobre todo con experiencia en este tipo de procedimientos quirúrgicos. La decisión no puede ser tomada por un único facultativo y debe sopesarse los riesgos y los beneficios del procedimiento. El tratamiento quirúrgico suele ser con frecuencia el reemplazo de la raíz aórtica y se sugiere el procedimiento de Bentall modificado, que consiste en el reemplazo de la válvula y la aorta ascendente.
Si las cúspides aórticas son normales, se recomienda la reimplantación de la válvula o la remodelación de la raíz aórtica, pero la decisión del procedimiento quirúrgico recae fundamentalmente en el cirujano cardiotorácico. Las indicaciones de la cirugía pues son las siguientes: el diámetro de raíz aórtica mayor a 55 milímetros o un diámetro de raíz aórtica máximo mayor de 45 pero menor de 55 milímetros si se considera que se puede salvar la válvula. La presencia de disección de aorta ascendente, un diámetro raíz aórtica máximo mayor de 50 milímetros en pacientes con historia familiar de disección o crecimiento rápido de la raíz aórtica, y entiéndase como crecimiento rápido cuando este es mayor de 20 milímetros por año. La presencia de regurgitación aórtica severa asociada a síntomas o dilatación y disfunción progresiva del ventrículo izquierdo. Diámetro raíz aórtica máximo mayor de 44 milímetros si se desea el embarazo. La dilatación progresiva o diámetro de aproximadamente 50 milímetros en otras partes de la aorta. Por eso es importante la realización de resonancia magnética para valorar las dimensiones de la aorta a niveles abdominales o torácicos. La presencia de regurgitación mitral severa asociada a síntomas o dilatación con disfunción progresiva del ventrículo izquierdo. Estos son los criterios a tomar en consideración a la hora de decidir un procedimiento quirúrgico. La utilidad de las pruebas de gabinetes en el síndrome de Marfan. Bueno, empecemos por las básicas. El electrocardiograma puede ser normal o mostrar evidencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o sobrecarga de la aurícula derecha, y la onda P invertida en V1 en la presencia de pectus excavatus. En cuanto a la radiografía, pues muestra tórax y siluetas cardíacas delgadas y alargadas, y es fundamental prestar atención a la presencia de escoliosis o evidencias de dilatación de la raíz aórtica, y puede mostrar bulas pulmonares o neumotórax. El ecocardiograma transtorácico nos muestra dilatación de la raíz aórtica, la presencia de sección aórtica con o sin derrame pleural y pericárdico. La regurgitación aórtica debemos valorar su presencia, su severidad y su fisiopatología. Es fundamental tomar medidas adecuadas de la función del ventrículo izquierdo, así como su tamaño. Buscar regurgitación mitral, su presencia, su severidad y la fisiopatología, así como determinar si el paciente presenta dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Debemos buscar la presencia de calcificación anular mitral, buscar adecuadamente la presencia de endocarditis si el paciente presenta insuficiencias valvulares, y prestar mucha atención en la búsqueda de signos ecocardiográficos de disección aórtica. En caso de que el ecocardiograma transtorácico no nos proporcione toda la información requerida, podemos hacer uso del ecocardiograma transesofágico para búsqueda de forma más adecuada de la presencia de disección aórtica, valorar más adecuadamente la regurgitación mitral, valorar si las válvulas mitrales y aórticas son reparables, así como también se puede hacer uso de este método diagnóstico antes del procedimiento quirúrgico, puesto que le brinda mayor información al médico cirujano. La evaluación transoperatoria es importante porque, dependiendo de la información obtenida, el cirujano vascular decidirá cuál es el procedimiento quirúrgico más adecuado para el paciente. La resonancia magnética nos brinda gran información en cuanto al estado de la aorta y de sus ramas, especialmente posterior a la disección, la presencia de ectasia dural, dimensiones de cualquier arteria y su falso lumen post disección. Asimismo, permite valorar secuelas quirúrgicas. El cateterismo cardíaco nos proporciona una evaluación hemodinámica cuando la evaluación no invasiva y clínica no han sido suficientemente adecuadas. Estos son fundamentalmente los métodos de gabinetes con los cuales contamos para la valoración de los pacientes con síndrome de Marfan. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy sobre el síndrome de Marfan. Muy importante, si el video te ha sido de utilidad, si los consideras que la información que hemos brindado es de valor, te invito a que te suscribas al canal, regálanos un like, déjanos tus comentarios sobre algunos temas que quieras que abordemos en el canal, porque esto nos va a ayudar a nosotros a crecer. Gracias a ti. Gracias.